Me llamo Martín Solís, tengo 35 años, y durante la última década, mi vida se ha medido en toneladas de acero. Vivo en Puerto Acero, una ciudad industrial en la costa norte de México, donde el aire nunca está limpio. Es una mezcla áspera de olor a metal fundido, a salitre del Golfo y al polvo constante de las fábricas que son el corazón y los pulmones de este lugar. Y la fábrica más grande, el corazón palpitante de Puerto Acero, era Industria Solís. O al menos, lo era. Industria Solís no era solo mi trabajo, era mi sangre. Mi abuelo, un hombre que empezó con un pequeño taller de soldadura, la construyó desde cero. Él era un hombre de overol, no de traje, un hombre que conocía el nombre de cada uno de sus trabajadores, que comía con ellos, que se ensuciaba las manos. Él me enseñó a respetar el metal, a entender la maquinaria no como un activo, sino como una extensión de la habilidad humana. Cuando él murió, la compañía pasó a manos de mi padre, Daniel Solís. Mi padre es un hombre de traje. Un hombre de números, de oficinas con aire acondicionado y de distancia. Para él, la fábrica no era un legado de sudor, era un imperio financiero. Y en su imperio, yo era el director de producción, un título impresionante que, en realidad, significaba que yo era el tipo que solucionaba todo. Durante 10 años, le di todo. 10 años sin vacaciones que duraran más de un fin de semana largo. 10 años llegando antes que el sol y saliendo mucho después de que se pusiera. Yo vivía en un modesto apartamento en el centro, mientras mi padre y mi hermano menor, Lucas, vivían en la opulencia de la mansión familiar en la zona residencial. Mi padre, Daniel, rara vez me miraba. Su aprobación estaba reservada para Lucas. Lucas, el encantador, el de relaciones públicas. Lucas, que se graduó de la universidad con honores comprados y cuyo único trabajo real en la empresa era llevar a los clientes a cenas caras y partidos de golf. Recuerdo una crisis, hace 3 años. Un cliente importante en Estados Unidos amenazó con cancelar un contrato multimillonario por un fallo de producción en un lote crítico. Era un desastre que nos llevaría a la quiebra. Mi padre estaba histérico, Lucas estaba fuera de la ciudad. Durante 72 horas seguidas, no me moví de la fábrica. Dormí en un catre al lado de la línea de ensamblaje, cubierto de grasa, trabajando codo a codo con los ingenieros y los soldadores, sin parar hasta que encontramos el fallo y reparamos cada pieza. Cuando le presenté el informe a mi padre, con los ojos inyectados en sangre por el cansancio, él apenas levantó la vista de sus papeles. «Es tu deber», dijo. «Para eso te pago». 2 semanas después, Lucas, borracho, estrelló uno de los autos de lujo de la compañía contra una fuente. Mi padre suspiró, le dio una palmada en la nuca y dijo, «Los chicos serán chicos. Que contabilidad se encargue». Yo no sentía celos. Los celos son para niños. Yo sentía injusticia. Una injusticia fría y pesada que se asentaba en mi estómago cada día. Pero seguí adelante, no por Daniel, sino por el legado de mi abuelo. Por los cientos de trabajadores que dependían de esa fábrica. Yo creía que la dedicación ciega, que el trabajo duro, eventualmente ganaría. Creía que, al final, la verdad siempre sale a la luz. Qué ingenuo fui. La mañana del 2 de mayo empezó como cualquier otra, gris y húmeda. La llovizna de Puerto Acero se pegaba a las ventanas de mi pequeña oficina en el 3er piso, que daba al patio de carga. Estaba revisando los informes de eficiencia de la línea 4 cuando sonó el teléfono de mi escritorio. Era la línea directa de mi padre. «Sube a mi oficina». Ahora. No hubo un buenos días, no hubo un Martín. Solo la orden. Su voz sonaba extrañamente tensa, metálica. Dejé mi café a medio tomar, me ajusté la corbata y subí al 5.º piso, donde residía la gerencia ejecutiva. El aire allí siempre era más frío, olía a limpiador de alfombras y a dinero, no a trabajo. Cuando entré a la vasta oficina de mi padre, él no estaba solo. Lucas estaba allí, de pie junto a la ventana, mirando hacia afuera, dándome la espalda. Una pose de falsa indiferencia. Mi padre, Daniel, estaba sentado detrás de su enorme escritorio de caoba. Su rostro, normalmente controlado y severo, estaba pálido,
tenso de una rabia que apenas contenía. Cierra la puerta, dijo. Lo hice. El sonido del clic de la cerradura pareció resonar en el silencio. ¿Qué pasa, papá?, pregunté, tratando de mantener la voz neutral. Él no respondió. Con un movimiento brusco, me lanzó una carpeta de cartón a través del escritorio. Se deslizó y golpeó mi pecho. Explica esto. La abrí. Dentro había una serie de correos electrónicos impresos. Mi corazón dio un vuelco. Eran correos enviados desde mi cuenta de la empresa. Dirigidos a un nombre que reconocí al instante, Elena Ortiz, la CEO de Aceros del Norte, nuestro competidor más grande y despiadado. El contenido era veneno. Eran planes de producción, costos de materiales, estrategias de licitación, secretos comerciales que podrían destruirnos. Levanté la vista, sintiendo que la sangre abandonaba mi rostro. Papá, esto no es mío. Yo no escribí esto. Tienes que creerme. Que te crea, Siseo. Es un error, papá. Alguien debió hackearme, no lo sé. Lucas, desde la ventana, soltó una risa ahogada. El mismo cuento de siempre, Martín. Siempre una excusa. Me giré hacia él. ¿Tú qué sabes de esto? Yo sé, intervino mi padre, poniéndose de pie, que esos correos salieron de tu terminal. De tu computadora. ¿Nos crees estúpidos? Yo jamás haría esto. He dado mi vida a esta empresa. Y mentira, gritó mi padre. Y en ese momento, vi algo en sus ojos. Por una fracción de segundo, vi duda. Vi al hombre que era mi padre luchando por creer en su hijo. Pero duró solo un instante. La duda fue aplastada por algo más oscuro, por el orgullo, por la decepción que él ya había decidido sentir. La elección estaba hecha. Se inclinó sobre el escritorio, su rostro a centímetros del mío. Su voz era un gruñido bajo y furioso. Traidor. La palabra me golpeó como un puñetazo físico. Me quedé sin aire. ¿Sabes lo que has hecho? Acabas de entregarle la compañía a la competencia. ¿Por dinero? ¿Por despecho? Papá, mi voz era apenas un susurro. No me llames papá. Estás despedido. Recoge tus cosas personales y lárgate de aquí. No quiero volver a ver tu maldita cara en este edificio. Fuera. Me quedé allí, paralizado. El shock era tan profundo que era como estar bajo el agua. Miré a Lucas, que ahora se había girado y me observaba con una sonrisa casi imperceptible, una expresión de triunfo enfermo. Y miré a mi padre, un hombre al que había pasado 35 años tratando de impresionar y que ahora me miraba con un odio puro. Mi garganta se cerró. Quería gritar, quería volcar el escritorio, quería rogar. Pero vi la inutilidad. Vi la sentencia final en sus ojos. Tragué el nudo amargo de la traición. Mi ira era tan fría y pesada como el acero. Asentí lentamente, no en señal de acuerdo, sino de aceptación. La batalla estaba perdida. Está bien, papá, dije, mi voz vacía de toda emoción. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta. Cada paso se sentía como si estuviera atravesando cemento fresco. Abrí la puerta y salí, cerrándola suavemente detrás de mí. El camino de regreso a mi oficina en el tercer piso fue el más largo de mi vida. La adrenalina había desaparecido, dejando un vacío helado. Pasé junto a la gente, secretarias, ingenieros, contables. Algunos me saludaron. Nos vemos en la junta de las 3, Martín, dijo uno. Yo solo asentí, incapaz de hablar. Entré a mi oficina. El café seguía humeando débilmente. Los informes de la línea 4 seguían sobre mi escritorio. Mi vida, detenida en un instante. Metódicamente, empecé a empacar. No tenía mucho. Un par de libros de ingeniería, un premio de seguridad industrial que gané hace 5 años, una foto. La foto. Era de una cena de Navidad de hacía unos 8 años. Yo, mi padre, mi madre y Lucas. Todos sonriendo falsamente para la cámara.
Mi padre tenía su brazo alrededor del hombro de Lucas. Yo estaba de pie, ligeramente separado del grupo. Siempre estuve ligeramente separado. Tomé el marco, lo miré por un segundo y luego lo dejé caer boca abajo en la papelera. Saqué una pequeña caja de cartón de un armario y metí mis cosas. Mientras lo hacía, mi mente empezó a funcionar de nuevo, no con emoción, sino con lógica. ¿Cómo? ¿Cuándo? Mi terminal siempre estaba bloqueada. Mi contraseña era compleja. Esto no fue un hacker casual. Esto fue alguien de dentro. Alguien con acceso de administrador. Alguien que quería verme caer. Nos vemos el lunes, Martín, gritó uno de los supervisores de turno desde el patio de carga mientras yo salía del edificio. Yo levanté la mano, sin girarme. La llovizna se había convertido en una lluvia fría y constante. No corrí hacia mi auto. Caminé. Dejé que la lluvia me empapara la camisa y el cabello. Era como si el cielo de Puerto Acero estuviera tratando de limpiar la suciedad que sentía por dentro. Llegué a mi apartamento una hora después. Estaba temblando, pero no de frío. Abrí la puerta, entré y me quedé en la oscuridad del pasillo. El silencio era ensordecedor. No estaba triste por el trabajo. El trabajo era solo eso, trabajo. Estaba roto. Roto por la facilidad con la que me habían desechado. 10 años de mi vida, 10 años de sacrificar noches, fines de semana, relaciones, todo borrado en 10 minutos por un hombre que eligió creer una mentira evidente antes que confiar en el hijo que le había dado todo. Mi padre no me había interrogado. Me había sentenciado. Me senté en el sofá de la sala, todavía mojado, y miré la pared vacía. La pregunta seguía girando, ¿quién? ¿Quién me odiaba tanto? Y entonces, la cara de Lucas apareció en mi mente. Su sonrisa satisfecha en la oficina de mi padre. Su risa ahogada. No, me dije. Lucas es un pendejo. Es un niño mimado, un vago, pero no es un genio criminal. No podría. Pero mientras la noche caía y la oscuridad llenaba mi apartamento, una sensación fría se instaló en mi estómago. ¿Y si podía? ¿Y si yo había subestimado su veneno? ¿Y si su estupidez era solo una fachada para algo mucho peor? No. No podía ser. Pero la duda estaba ahí, una semilla plantada en la tierra fértil de la traición. Esa noche no dormí. Solo me senté allí, mientras la ciudad industrial zumbaba fuera de mi ventana, y por primera vez en mi vida, me sentí completamente solo. Pasé las siguientes 48 horas en una especie de niebla. Mi teléfono sonaba con llamadas de colegas. ¿Dónde estás? ¿Está todo bien? No respondí. Necesitaba pensar. Necesitaba un plan. Si Lucas estaba detrás de esto, necesitaba pruebas. Acusarlo sin pruebas solo me haría parecer más culpable, más celoso, como mi padre sin duda diría. Necesitaba los registros del servidor. Necesitaba saber exactamente qué cuenta había accedido a mi terminal y cuándo. Y yo ya no tenía acceso. Pero conocía a alguien que podría. Sergio. Sergio había sido nuestro mejor técnico de IT, un genio silencioso. El año pasado, durante un recorte de personal ordenado por mi padre, el nombre de Sergio estaba en la lista de despidos. Yo luché por él. Fui a la oficina de mi padre y me negué a moverme, argumentando que perder a Sergio sería como cortarnos un brazo. Gané. Sergio se quedó. 6 meses después, renunció para abrir su propia tienda de reparación de computadoras, harto del ambiente tóxico. Pero sabía que me debía una. Lo encontré en su pequeña tienda, el Rincón del Byte, en un barrio obrero. El lugar olía a soldadura y polvo. Cuando me vio entrar, sus ojos se abrieron de par en par. Martín. Oye, hombre, escuché rumores. ¡Qué locura! Yo sé que tú no harías esa mierda. Gracias, Sergio. Por eso estoy aquí. Necesito un favor. Uno grande. Y peligroso. Le expliqué lo que necesitaba, acceso a los registros del servidor de Industria Solís de los últimos 3 días. La cara de Sergio palideció.
Se pasó las manos por el cabello. Marto, me dijo, usando mi antiguo apodo, me estás pidiendo que hackee a tu padre. A Daniel Solís. Te estoy pidiendo la verdad, Sergio. Hombre, ese cabrón de Lucas ahora está pavoneándose por la fábrica como si fuera el dueño. Ese tipo juega sucio. Tengo una tienda pequeña, tengo hijos, ¿entiendes? Si me atrapan. Puse mi mano sobre su hombro. Sergio. Yo te cubrí la espalda cuando te iban a echar a la calle. No te pido que luches contra él. Te pido que mires. Solo mira los registros. Dime qué ves. Nadie tiene por qué saberlo. Sergio me miró durante un largo minuto, su mente debatiendo entre el miedo y la lealtad. Finalmente, suspiró, una nube de derrota. Mierda. Está bien. Pero si esto sale mal, nunca nos conocimos. Trato hecho, dije. Le di la información que necesitaba, rangos de tiempo, direcciones IP probables. Él dijo que le tomaría un día o dos. Había dejado una puerta trasera en el sistema, por si acaso. Fueron las peores 36 horas de mi vida. Cada vez que sonaba mi teléfono, saltaba. Finalmente, la llamada llegó. Era un número desconocido. Ven a la tienda. Por la puerta de atrás. Ahora. Corrí hacia allá. Sergio estaba en su taller trasero, la habitación iluminada solo por el brillo de 3 monitores. Parecía que no había dormido. Lo tengo, dijo, con la voz temblorosa. Martín, esto es peor de lo que pensabas. Me mostró la pantalla. Registros del sistema. Incomprensibles para un civil, pero para mí, que había trabajado con él, eran claros. Aquí está, dijo, señalando una línea de código. 2 de mayo. 3:14 de la mañana. Un inicio de sesión remoto en tu terminal. Usando una clave de administrador. ¿Quién?, pregunté, aunque ya sentía la respuesta en mi estómago. No fue un hackeo externo. Fue desde dentro. Desde una de las terminales del 5º piso, la oficina de Lucas. Sentí que el suelo se movía. Pero eso no es todo, dijo Sergio, tecleando furiosamente. El que lo hizo fue descuidado. Intentó borrar los registros de su propia terminal, pero no lo hizo bien. Mira esto. Abrió otro archivo. Un registro de la computadora de Lucas. Y allí estaba. 3:12 de la mañana, inicio de sesión. 3:14 de la mañana, acceso remoto a, terminal-m-solís. 3:17 de la mañana, envío de correos a, e.ortiz@acerosdelnorte.com. 3:18 de la mañana, intento fallido de borrado de registros. Era él. Era Lucas. Mi propio hermano. Martín, dijo Sergio, su voz apenas un susurro. No hay duda. Fue él. Me apoyé contra la pared. El aire no me llegaba a los pulmones. No era un genio criminal. Era un imbécil descuidado. Y me había destruido la vida. Lucas. Repetí el nombre en mi cabeza mientras conducía sin rumbo por el malecón de Puerto Acero. El mar gris golpeaba las rocas. Lucas. La rabia inicial dio paso a una confusión helada. ¿Por qué? ¿Por qué tanto esfuerzo? ¿Solo por celos? ¿Solo para sacarme del camino y ser el único heredero? No tenía sentido. Despedirme era una cosa, pero esto era, elaborado. Esto era un riesgo enorme. Si lo atrapaban, era un delito corporativo grave. A menos que el despido no fuera el objetivo. A menos que fuera una distracción. Mi mente se aceleró. ¿Qué estaría distrayendo Lucas? Y entonces, las palabras del thumbnail que había elegido resonaron en mi cabeza, la idea que había tenido, mi hermano robó 5 millones. Dinero. El estilo de vida de Lucas. Los autos deportivos que cambiaba cada 6 meses. Los viajes de fin de semana a Miami. Los relojes que costaban más que mi salario anual. Mi padre era generoso, pero tan generoso.
¿O el dinero venía de otro lado? Industria Solís. Solo había una persona que sabría la verdad. Una persona que temía a mi padre, pero que respetaba el legado de mi abuelo por encima de todo. Clara. Clara era la contadora jefe, la mujer que había llevado los libros de la compañía desde que mi abuelo vivía. Era dura como el acero, una mujer de la vieja escuela que despreciaba a Lucas y su estilo de vida llamativo. Ella me respetaba porque yo era el único, además de ella, que revisaba las órdenes de compra hasta el último centavo. La llamé desde un teléfono público. No quería usar mi celular. Clara. Soy Martín. Silencio al otro lado. Luego, una voz firme. ¿Estás bien, Martín? No, y creo que tú sabes por qué. Necesito verte. No en la oficina. Parque de la Fundición. En una hora. Lleva una gorra, dijo, y colgó. Llegué. El parque estaba casi vacío, solo algunos trabajadores almorzando. Clara estaba sentada en un banco de concreto, fingiendo leer un periódico. Me senté a su lado, sin mirarla. Sabía que llamarías, dijo ella, sin levantar la vista del periódico. Era cuestión de tiempo. ¿Lo sabías?, pregunté. No sabía lo de los correos. Eso fue nuevo. Pero sabía que algo grande venía. Sabía que Lucas estaba acorralado. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Clara, ¿qué está pasando en los libros? Ella dobló el periódico lentamente. Me miró por primera vez. Sus ojos oscuros estaban llenos de una ira controlada. No son los libros, Martín. Es lo que no está en ellos. Abrió el maletín que tenía a sus pies. Sacó una carpeta delgada. He estado rastreando esto yo sola, en mi casa, durante los últimos 6 meses. Tu padre no quiso escuchar. Me entregó la carpeta. La abrí. Facturas. Decenas de ellas. De proveedores que no reconocí. Aceros Fantasma S.A., Logística del Golfo. Pagos por cientos de miles de dólares por materias primas que yo sabía que nunca habíamos recibido. Órdenes de compra de inventario que yo, como director de producción, supuestamente debía supervisar. Son proveedores fantasma, susurró Clara. Creados por Lucas. Él aprueba la factura, él mismo la paga desde una cuenta de gastos discrecionales y el dinero desaparece en paraísos fiscales. Pasé las páginas, sintiendo náuseas. Las fechas coincidían. Los últimos 2 años. ¿Cuánto, Clara? ¿Cuánto se ha llevado? Clara respiró hondo. Hasta donde he podido rastrear sin alertarlo, 5 millones de dólares. Como mínimo. 5 millones. De repente, todo encajó. Los correos, la trampa, mi despido. Necesitaba un chivo expiatorio, dije en voz alta. Exacto, dijo Clara. Una auditoría externa estaba programada para el próximo mes. La primera en 5 años. Lucas entró en pánico. Necesitaba a alguien a quien culpar por el inventario faltante y los agujeros en los libros. ¿Y quién mejor que el director de producción, el único con acceso a todo, y el hijo que su padre odia en secreto? Me recargué en el banco. Me había usado. Me había pintado como un traidor para cubrir el hecho de que él era el verdadero ladrón. Clara puso una mano sobre la mía. Martín, yo sé que tú no fuiste. Siempre lo supe. Ese chico es veneno. Está matando la compañía de tu abuelo. Gracias, Clara. No me agradezcas. Haz justicia. Me quedé en ese parque durante 1 hora después de que Clara se fuera. El peso de los 5 millones de dólares era más pesado que cualquier viga de acero que hubiera levantado. El rompecabezas estaba completo. Ya no eran piezas sueltas de celos o favoritismo, era un plan criminal, frío y calculado. Lucas no solo me odiaba, me veía como un peón. Una herramienta para ser usada y desechada. Toda mi vida había tratado de entender a Lucas, de excusar su comportamiento. Mi madre, que en paz descanse, siempre lo protegió. Él es más sensible que tú, Martín,
solía decir. Tú eres fuerte, tú puedes soportarlo. Él necesita más atención. ¡Qué mentira! Él no era sensible. Era un parásito. Y mientras estaba sentado allí, un recuerdo, enterrado por años de negación, salió a la superficie con una claridad aterradora. Yo tenía 20 años, estaba en la universidad estudiando ingeniería. Lucas tenía 16. Estábamos en casa por Navidad. Mi madre se dio cuenta de que faltaba dinero de su bolso, una cantidad considerable, lo suficiente para el pago de la empleada doméstica. Mi padre estaba furioso. Iba a despedir a la mujer, que había trabajado para nosotros durante una década. Yo sabía quién había sido. Había visto a Lucas alardear de un nuevo videojuego esa misma mañana. Lo confronté en su habitación. Fuiste tú, ¿verdad? Vas a dejar que culpen a Rosa. Lucas me miró con esos ojos fríos y vacíos, incluso entonces. Prueba que fui yo. Papá nunca te creerá por encima de mí. Fui con mi madre. Le rogué. Mamá, por favor, sé que fue Lucas. Mi madre me miró, y su rostro se quebró. Pero no hizo nada. No seas duro con tu hermano, Martín, susurró. Es solo un niño. Es solo dinero. El trabajo de Rosa es reemplazable. Despidieron a Rosa al día siguiente. Yo me había tragado esa injusticia, me había dicho a mí mismo que Lucas era joven, que aprendería. Me equivoqué. Lucas no aprendió. Simplemente mejoró. Pasó de robarle a nuestra madre a robarle a nuestro padre. Pasó de culpar a una empleada inocente a culpar a su propio hermano. La náusea que sentí en el parque no era solo por los 5 millones. Era por los 20 años de ceguera. La ceguera de mi familia, y la mía propia, por tratar de ver bondad donde no había nada más que un agujero negro de egoísmo. Conduje de vuelta a mi apartamento, pero ya no sin rumbo. Ahora tenía un propósito. Tenía los registros del servidor de Sergio en una memoria USB. Tenía copias de las facturas falsas de Clara. Tenía la verdad. Mi ira era tan pura que se sentía como hielo en mis venas. Ya no se trataba de mi trabajo. Ya no se trataba de mi orgullo herido. Se trataba del legado de mi abuelo. Se trataba de la mentira que había vivido mi familia durante décadas. Lucas había cometido un error fatal. Pensó que yo era débil. Pensó que, como siempre, agacharía la cabeza y aceptaría la injusticia. Pensó mal. Pero primero, había una última cosa que hacer. Tenía que darle a mi padre una última oportunidad. Una última oportunidad de ser el hombre que yo siempre había querido que fuera. Tenía que mostrarle la verdad, cara a cara. Ingenuo de mí, todavía tenía una pizca de esperanza. Y esa pizca de esperanza era lo último que me quedaba por perder. No llamé. No pedí una cita. Conduje directamente a la mansión Solís, el lugar donde crecí sintiéndome como un invitado. Estacioné mi auto usado detrás del nuevo convertible de lujo de Lucas. Entré por la puerta principal. La nueva ama de llaves intentó detenerme. El señor Solís está ocupado. La ignoré. Conozco el camino. Subí las escaleras de mármol hasta el despacho de mi padre. Abrí la puerta sin tocar. Estaba allí, detrás de su escritorio, hablando por teléfono. Lucas estaba en el sofá de cuero, mirando la televisión de pantalla plana en la pared, con los pies sobre la mesa de centro. Mi padre me vio y su rostro se ensombreció. Tengo que colgar, dijo, y colgó el teléfono. ¿Qué demonios estás haciendo aquí? Te dije que no quería volver a verte. Estamos aquí para hablar, dije, mi voz peligrosamente tranquila. Lucas se rió desde el sofá. Oye, hermano. Pensé que estabas ocupado traicionando a la familia. ¿Olvidaste algo? Papá, dije, ignorando a Lucas. Te traje algo. La verdad. Caminé hacia el escritorio y puse la memoria USB sobre la caoba pulida. A su lado, puse la carpeta con las copias de las facturas de Clara. ¿Qué es esta basura?, dijo mi padre. Esa, basura, son los registros del servidor.
Prueban que Lucas usó su computadora para entrar a la mía y enviar esos correos. La sonrisa de Lucas vaciló. Se incorporó en el sofá. Está mintiendo. Debe haberlo falsificado. Y esta carpeta, continué, empujándola hacia mi padre, son las pruebas de por qué lo hizo. Proveedores fantasma. Facturas falsas. $5 millones, papá. 5 millones que tú, hijo dorado, ha estado robando de Industria Solís durante 2 años. El silencio en la habitación era absoluto. Mi padre miró la carpeta, luego a Lucas, y luego a mí. Vi el momento exacto en que la negación se convirtió en pánico. Daniel abrió la carpeta. Vio las cifras. Vio los nombres de las compañías falsas. Su rostro perdió todo color. Estaba pálido. Lucas, susurró mi padre. ¿Qué es esto? Es una trampa, papá, gritó Lucas, poniéndose de pie. Él lo hizo. Él robó el dinero y ahora está tratando de culparme a mí. Tú mismo lo dijiste, está celoso. Siempre lo ha estado. Y entonces, ocurrió el momento que definiría el resto de mi vida. Mi padre me miró. Me miró con todo el peso de la evidencia frente a él. La prueba digital. La prueba financiera. La lógica impecable. Y eligió. Su rostro pálido se tiñó de un rojo furioso. Pero la furia no era para Lucas. Era para mí. Con un rugido, barrió los papeles y la memoria USB del escritorio, enviándolos al suelo. Basta. Me quedé helado. ¿Cómo te atreves?, gritó, señalándome con un dedo tembloroso. ¿Cómo te atreves a venir a mi casa y fabricar esta obscenidad? ¿Intentas destruir a tu hermano para salvar tu propio pellejo? ¿Tan bajo has caído? Papá, mira las pruebas. Están ahí. Veo a un hijo celoso y vengativo. Veo a un traidor que, después de ser atrapado, intenta arrastrar a su hermano con él. Papá, son 5 millones. La compañía se está desangrando. Es mi compañía, rugió. Y es mi dinero. Lucas. Lucas pudo haber cometido errores. Es joven. Se le tienta fácilmente. Pero tú. Tú vienes aquí a destruir a esta familia desde dentro. Tú eres el veneno, Martín. Me quedé allí, y la última pizca de esperanza que tenía se extinguió. Se convirtió en cenizas. Mi padre, el hombre que yo había intentado impresionar, prefería vivir en una mentira multimillonaria que admitir que su hijo favorito era un fraude. Si llevas esto a la policía, dijo mi padre, su voz ahora baja y letal, si intentas hacer esto público, te juro por Dios que te destruiré. Te desheredo. No volverás a ver un centavo. Ahora, lárgate de mi casa. Miré a Lucas. Él estaba de pie detrás de mi padre, y esa sonrisa arrogante había regresado, más fuerte que nunca. Había ganado. Asentí. Me agaché lentamente. Recogí la memoria USB. Recogí cada una de las facturas falsas. Las volví a meter en la carpeta. Está bien, papá, dije. Tú lo elegiste. Salí de la habitación, y por segunda vez en una semana, salí de la vida de mi padre. Pero esta vez, no era un hombre roto. Era un hombre con una misión. No conduje directo a la estación de policía. No podía. El peso de lo que estaba a punto de hacer era demasiado grande. Conduje hasta la playa, lejos de las luces de la ciudad, donde solo se escuchaba el rugido del golfo. Me estacioné en la arena y apagué el motor. La carpeta estaba en el asiento del copiloto. La prueba que podía hundir a mi familia. Te desheredo. Ya no eres mi hijo. Destruirás a esta familia. Las palabras de mi padre resonaban en mi cabeza. ¿Qué es la familia? ¿Es un pacto de silencio? ¿Es una obligación de proteger a los culpables solo porque comparten tu sangre? Durante horas, me senté en esa oscuridad. Compré una botella de tequila barato en una tienda de la carretera y me senté en el capó de mi auto, mirando las olas. ¿Y si me iba?
La idea era tentadora. Podía tomar la carpeta, quemarla, tirar las cenizas al mar. Podía tomar mis ahorros, conducir hacia el sur, cambiar mi nombre. Empezar de nuevo en un lugar donde nadie conociera el nombre Solís. Dejar que se quemaran. Dejar que Industria Solís se derrumbara bajo el peso de los robos de Lucas y la arrogancia de Daniel. ¿Por qué debería salvarlos? ¿Por qué debería luchar por una compañía que me había desechado? ¿Por qué exponer la verdad a un padre que me odiaba? Bebí un largo trago de la botella. El tequila quemó mi garganta. Recordé la cara de mi abuelo. Su sonrisa orgullosa cuando terminé mi primera soldadura. El acero no miente, Martín, me había dicho. Es honesto. O se mantiene firme, o se rompe. La gente debería ser más como el acero. Pensé en Sergio. El miedo en sus ojos. El riesgo que tomó por mí. Pensé en Clara. La decencia y la ira justa en su voz. El riesgo que ella tomó. Pensé en los cientos de trabajadores de la fábrica. Hombres y mujeres honestos que se partían la espalda cada día, sin saber que el hijo del dueño estaba robando el dinero de sus futuros, de sus pensiones. Si me iba, Lucas ganaba. El ladrón, el traidor, el niño mimado, ganaba. Se quedaría con todo, y mi padre lo protegería, y la compañía que mi abuelo construyó con sus manos se pudriría desde dentro. No. No era por mi padre. Ya no me importaba mi padre. No era por el dinero de la herencia, podían metérselo donde les cupiera. Era por la verdad. Era porque el acero no miente. Y yo estaba hecho del mismo material que mi abuelo. Terminé la botella y la arrojé al mar. Vi cómo desaparecía en la oscuridad. Me limpié la boca. Me subí al auto. La decisión estaba tomada. Ya no había familia. Solo había justicia. Arranqué el motor y conduje hacia las luces de Puerto Acero. Hacia la estación de policía. La estación de policía de Puerto Acero a las 3 de la mañana es un lugar deprimente. Olía a café quemado, sudor y desinfectante barato. Un oficial somnoliento en el escritorio me miró con aburrimiento. Sí. Necesito hablar con alguien de la unidad de crímenes económicos. ¿O fraude? El oficial levantó una ceja. ¿A esta hora? ¿No puede esperar a la mañana? No. No puede esperar. Debió ver algo en mis ojos, porque suspiró y tomó el teléfono. Detective O'Malley. Tiene un visitante. Un hombre alto y cansado, con un traje arrugado, salió de una oficina trasera. Era el detective O'Malley. Tenía la reputación de ser el único policía en la ciudad al que Daniel Solís no podía comprar. Soy Martín Solís, dije. O'Malley me reconoció. Industria Solís. Oí que, ya no trabajas allí. Me despidieron, dije sin rodeos. Fui incriminado para cubrir un fraude masivo. Los ojos de O'Malley se agudizaron. Adelante. A mi oficina. Durante la siguiente hora, le conté todo. Le di la memoria USB con los registros del servidor de Sergio. Le di las copias de las facturas falsas de Clara. Le expliqué el robo de los 5 millones, el motivo, la trampa, la confrontación con mi padre y su amenaza de desheredarme. O'Malley escuchó sin interrumpir, tomando notas. Cuando terminé, se reclinó en su silla, juntando las manos. Señor Solís. Martín. Sabe lo que está haciendo, ¿verdad? Está acusando formalmente a su hermano de fraude mayor y a su padre de complicidad y encubrimiento. Estoy diciendo la verdad, detective. Hagan su trabajo. Investiguen las cuentas de esos proveedores fantasma. Revisen los registros bancarios de mi hermano. Si esto es cierto, es grande. Si es falso, acabas de cometer un delito grave. Es cierto, dije. Y estoy dispuesto a testificarlo bajo juramento. O'Malley asintió lentamente. De acuerdo. Dejaremos que los forenses digitales revisen esto. Y empezaremos a solicitar órdenes judiciales por la mañana. Váyase a casa, señor Solís. Y no hable con nadie.
Salí de la estación de policía mientras el primer resplandor gris del amanecer aparecía sobre los muelles. Por primera vez en mi vida, no sentía el peso del legado de mi familia sobre mis hombros. 3 días después, el infierno se desató. Estaba viendo las noticias locales cuando interrumpieron la programación. Imágenes en vivo desde la zona residencial. El convertible de Lucas, detenido en medio de la calle por 2 patrullas. Sacaron a Lucas del auto. Estaba gritando, resistiéndose. Le pusieron las esposas y lo metieron en la patrulla. La siguiente toma era en Industria Solís. Autos de policía y camionetas negras de la fiscalía entrando al patio de carga. Empleados saliendo, confundidos. La noticia estalló. Escándalo en Industria Solís. Lucas Solís arrestado por fraude de $5 millones. Mi teléfono empezó a sonar. Lo apagué. Sabía quién llamaba. Y no había nada que decir. Pasé una semana encerrado. La tormenta mediática era una locura. Los noticieros acampaban frente a la fábrica y frente a la mansión Solís. Mi nombre estaba en todas partes, pero nadie sabía dónde encontrarme. Entonces, una semana después del arresto, recibí una visita. No era una llamada. Era un golpe en la puerta de mi apartamento. Miré por la mirilla. Era el abogado de mi padre. Abrí. Martín, dijo el abogado, un hombre llamado Salas, con la misma frialdad que mi padre. Tu padre exige tu presencia en la casa. Ahora. ¿Exige? Es por tu propio bien. Trae tu identificación. Sabía lo que significaba. Esta era la ejecución. Conduje a la mansión. Esta vez, la puerta estaba abierta. Salas me acompañó al despacho. Era una escena sacada de una tragedia. Mi padre, Daniel, estaba de pie junto a la chimenea, pálido, pareciendo 10 años más viejo, sus ojos inyectados en sangre. Mi madre, que siempre había sido una figura silenciosa y protectora de Lucas, estaba allí por primera vez, sentada en el sofá, pero no lloraba. Me miraba con un odio que nunca había visto en ella. ¿Estás feliz? La voz de mi padre era un susurro áspero. ¿Estás satisfecho ahora? Quería la verdad, dije, mi voz firme. Y verdad, gritó, y golpeó la repisa de la chimenea. Destruiste el legado de tu abuelo. 50 años de trabajo. Los bancos están llamando, los clientes están cancelando contratos. Nos has arruinado. Todo por tu pequeña y patética venganza. Él robó, papá. Él nos estaba arruinando. Yo solo encendí la luz. Cállate, gritó mi madre desde el sofá. Me puse de pie de un salto. Nunca le había oído levantar la voz. Tú, me señaló. Tu hermano cometió un error. Se equivocó, es joven. Pero tú cometiste un pecado. Tú llamaste a la policía. Tú trajiste la desgracia a esta casa. Tú destruiste a tu familia. La acusación me golpeó más fuerte que el traidor de mi padre. El error de $5 millones de Lucas contra mi pecado de decir la verdad. Mi padre se acercó a mí. Tu madre tiene razón. Eres una enfermedad. Un cobarde egoísta. Y ya no eres parte de esto. Señaló a Salas. El abogado abrió su maletín y sacó un documento. Tu padre te está desheredando formalmente, dijo Salas. Y aquí, sacó otro documento, hay una orden de restricción. Tienes prohibido acercarte a tu padre, a tu madre, o a cualquier propiedad de Industria Solís. Papá, dije, pero me detuve. El hombre frente a mí ya no era mi padre. Era un extraño. Fuera, gritó Daniel, su rostro morado de rabia. No quiero volver a ver tu cara mientras viva. Ya no eres mi hijo. Miré a mi madre. Ella me sostuvo la mirada, sus ojos secos y llenos de veneno. Está bien, dije. Me di la vuelta. Salas me abrió la puerta. Salí de esa casa por última vez. Mientras caminaba hacia mi auto, el dolor agudo que esperaba sentir no llegó. En su lugar, sentí una extraña ligereza.
El peso de tratar de ganar su aprobación, el peso de su favoritismo, el peso de su legado, todo se había ido. Me subí a mi auto. Miré la mansión en el espejo retrovisor. Y por primera vez en mi vida, me sentí libre. Las siguientes semanas fueron un caos legal. Lucas fue acusado formalmente. Mi padre gastó una fortuna en abogados, hipotecando parte de la compañía para pagar la fianza de Lucas y lanzar una guerra de relaciones públicas contra mí, llamándome un empleado descontento y vengativo. Yo estaba en el limbo. Sin trabajo, sin familia y con mi nombre manchado en la ciudad que me vio nacer. Y entonces, un mes después del desastre, recibí un correo electrónico. El remitente hizo que mi corazón se detuviera, e.ortiz@acerosdelnorte.com. Elena Ortiz. La CEO de nuestro mayor competidor. La mujer a la que supuestamente le había enviado los correos. El mensaje era breve. Señor Solís. Oí que está disponible. Siempre me impresionó más su trabajo en las líneas de producción que la estrategia de precios de su padre. Venga a verme. Tengo una propuesta. Era una trampa. Tenía que serlo. ¿O no? No tenía nada que perder. Fui a la reluciente torre de oficinas de Aceros del Norte al día siguiente. Elena Ortiz era todo lo que mi padre no era. Era joven, directa, enérgica y no perdía el tiempo. Martín, dijo, estrechando mi mano. ¡Qué desastre el de tu familia! Señora Ortiz, empecé. Llámame Elena. Y no te preocupes, nunca creí esa historia de los correos. Eran demasiado estúpidos. Parecían escritos por un adolescente tratando de sonar inteligente. Sabía que era una trampa. Me quedé atónito. He competido contra tu padre durante 10 años, continuó. Él es predecible. Pero tú, las innovaciones en la línea 4, la optimización de la logística de materias primas, eso fue brillante. Eso me costó millones. Tu padre ni siquiera sabía lo que tenía. Me ofreció un trabajo. No solo un trabajo. Director de Innovación y Desarrollo de Producción. Un puesto nuevo. ¿Trabajar para el enemigo?, pregunté, probándola. Elena sonrió. Martín, tu enemigo estaba en tu propia casa. Yo solo soy una empresaria que reconoce el talento. Te daré recursos ilimitados, un salario que duplica lo que ganabas, y 0 dramas familiares. ¿Qué dices? Acepté. Los siguientes 6 meses fueron una revelación. En Aceros del Norte, mis ideas no eran recibidas con escepticismo, sino con entusiasmo. El equipo que me dieron era el mejor. Trabajamos día y noche. Implementé todas las ideas que mi padre había rechazado durante años. Procesos de eficiencia energética. Aleaciones más ligeras y fuertes. Automatización inteligente. 6 meses después de mi contratación, Aceros del Norte lanzó una nueva línea de productos de acero estructural. Era un 30% más barato de producir y un 20% más fuerte que cualquier cosa en el mercado. Específicamente, era mejor que el producto estrella de Industria Solís. Nuestra venganza, mi verdadera venganza, no fue en un tribunal. Fue en el mercado. En los siguientes 3 meses, Aceros del Norte le quitó 3 de los contratos más grandes y antiguos a Industria Solís. Clientes que habían estado con mi abuelo, pero que no podían ignorar los números. En la reunión trimestral, Elena Ortiz proyectó los nuevos números de ventas frente a todo el equipo. Luego me llamó al frente. Quiero agradecer a Martín Solís, dijo, y la sala estalló en aplausos. Él es la prueba de que el talento siempre encuentra su camino. Me dio una palmada en la espalda. Bienvenido a casa, Martín. Este es tu lugar. Esa palmada en la espalda, esa aprobación pública, fue la única que había necesitado en toda mi vida. Y no vino de mi sangre. Vino de mi mérito. El golpe fue fatal. Industria Solís ya estaba sangrando por el escándalo de los 5 millones y los honorarios de los abogados. Perder sus 3 contratos principales fue la sentencia de muerte. Lucas, gracias al ejército de abogados de mi padre, recibió una sentencia reducida.
3 años de prisión, con posibilidad de libertad condicional en uno. Un castigo ridículo por un robo de 5 millones. Mi padre trató de mantener la compañía a flote. Despidió a cientos de trabajadores. Vendió activos. Pero era inútil. Sin innovación y sin reputación, estaban acabados. Una noche, casi un año después de mi despido, mi teléfono sonó. Era mi madre. Martín, dijo, su voz quebrada por el llanto. Era la primera vez que hablaba con ella. Martín, por favor. Tienes que volver. Me quedé en silencio, mirando por la ventana de mi nueva oficina en el piso 20, observando las luces de Puerto Acero. Tu padre, está destrozado. La compañía, vamos a perderlo todo. Es el legado de tu abuelo. Por favor, Martín. Eres el único que sabe cómo arreglarlo. Respiré hondo. El Martín de antes habría corrido. Habría vuelto, habría trabajado gratis, todo por una migaja de aprobación. Pero ese Martín estaba muerto. Lo siento, mamá, dije, y mi voz era tranquila. Ya tengo un trabajo. Ya tengo un hogar. Pero somos tu familia, gritó ella. No, dije suavemente. Ustedes dejaron de ser mi familia el día que eligieron a un ladrón por encima de un hijo honesto. Adiós, mamá. Colgué el teléfono. Pasaron 3 años desde mi despido. Mi vida era irreconocible. Ahora era vicepresidente de operaciones en Aceros del Norte. Tenía respeto, un futuro. Un día, en mi escritorio, vi la noticia en el periódico local. Industria Solís se declara oficialmente en bancarrota. La fábrica sería subastada por partes. El legado de mi abuelo, borrado. Leí el artículo. Al final, había una cita de mi padre, Daniel Solís, que había dado a un reportero, lo perdimos todo. Mi legado fue destruido. Y todo es culpa de la traición de mi propio hijo, Martín. Cerré el periódico. Esperaba sentir rabia, o tristeza, o incluso triunfo. Pero no sentí nada. Solo lástima. Lástima por un hombre tan consumido por su orgullo que prefería caer en la ruina antes que admitir que se había equivocado. Esa noche, fui a la playa de Puerto Acero. La misma donde había tomado mi decisión. El viento del Golfo era limpio y frío. Había perdido una familia, sí. Había perdido un nombre. Pero había ganado mi vida. Había ganado mi respeto propio. Y por primera vez, respirando el aire salado, me di cuenta de que era feliz. Dicen que la sangre es más espesa que el agua. Que la lealtad familiar está por encima de todo. Pero yo les pregunto, ¿qué haces cuando tu propia sangre es la que te está envenenando? ¿Qué haces cuando la lealtad significa proteger la corrupción? Yo elegí la justicia por encima de mi familia. ¿Ustedes qué opinan? ¿Hice mal?